Bueno, continuando con la cinemática de partículas, vamos a hablar acerca del movimiento relativo. Todo es relativo. Tenemos que, si yo estoy aquí parado y un carro pasa al frente mío y yo observo a ese vehículo a 100 km por hora dirigiéndose hacia la derecha, otro carro que va atrás de este a 50 km por hora lo ve a observar, lo ve alejarse a 50 km por hora de él, ¿sí? Okay, porque el otro va a 100, el otro va a 50, entonces el otro se está alejando de ese a una razón de 50 km por hora. En cambio de mí, se está alejando a 100 km por hora. Bien, eso es un movimiento relativo. También pasa con las posiciones, porque si yo estoy parado aquí y un man está al lado mío a 1 metro y hay otro man al lado de ese a 1 metro, entonces para mí el segundo man está a 2 metros, pero para el man que está ahí al lado está solamente a 1 metro. Bien, y así mismo con las aceleraciones. Si alguien está acelerado para mí a 2 metros por segundo cuadrado, para otra persona puede estar a 3, para otra persona puede estar a 4. Depende de la aceleración que tenga cada uno de ellos. Entonces, empecemos con... El caso de una dimensión me parece el más fácil. Ya. Si yo tengo que en una dimensión tengo en un punto A alguien, acá tengo a alguien más en un punto B y a otra persona más en un punto C. Entonces aquí estaría una persona A, B y C. Bueno, a uno de estos manes llamamos el observador, que por ejemplo le voy a decir a este el observador. Y con respecto a este vamos a decir que todas las otras posiciones son absolutas, es decir, que aquí sería como que el origen y desde aquí comienzo a contar, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la posición de C con respecto a B? ¿Ya? Tengo que la posición de C con respecto a B efectivamente sería esta, ¿no? La posición de C con respecto a B. Bien, pero como les mencioné antes, tengo que la posición de B es esta, medida desde el observador, y la posición de C es esta, desde el observador. Si nos damos cuenta, tengo que este vector más grande es obtenido a partir de la suma de estos otros dos. Este pedazo más este pedazo me da justo todo esto. Es decir, que XC es igual a XB más XC con respecto a B. Y así tenemos la posición relativa de C con respecto a B. O sea, yo resto XC menos XB y obtengo la posición relativa entre ellos dos. Eso sería una dimensión. Al momento de derivar, yo tengo que la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad de C con respecto de B. Y si vuelvo a derivar, la aceleración de C es igual a la aceleración de B más la aceleración de C con respecto de B. Bien, entonces esto de aquí serían las posiciones relativas, las velocidades relativas y las aceleraciones relativas entre dos cuerpos en una sola dimensión. Y también aplica para varias dimensiones. Segurísimo. Yo creo que esta es la forma más fácil de mostrar las ecuaciones y de ahí el resto ya solamente sale del corazón. O sea, por ejemplo, si tengo los ejes coordenados X y Y, yo tengo un cuerpo A aquí y tengo un cuerpo B aquí y todo comienza a contar desde aquí el origen. Entonces, esto de aquí sería la posición de A y esto de acá sería la posición de B. Entonces, ¿cuál es la posición de B con respecto de A? O sea, lo que A observa. La posición de B con respecto de A. R de B con respecto de A. Entonces tengo que, si nos damos cuenta, la suma del vector de aquí con este vector de acá me da como resultante este vector de acá, método del polígono. Este más este me da justamente el vector B. Es decir, que RB es igual a RA más RB con respecto a A. Ya está. Derivo velocidad de B es igual a velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A, y aceleración de B es igual a la aceleración de A
más la aceleración de B con respecto de A. Y si fueran 3 dimensiones, así mismo. Solamente con tirar los vectores de cada uno de ellos obtengo las posiciones, velocidades y aceleraciones relativas. Ya, y esas son las ecuaciones para los movimientos relativos. Con ejercicios se entiende más en chévere el concepto, pero es esencialmente esto. Yo creo que una de las partes más difíciles de este tipo de ejercicios es acordarse la ecuación y entender qué es la posición relativa, la velocidad relativa y la aceleración relativa. Y es lo que acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces creo que con esto es suficiente para entender que es un movimiento relativo entre dos cuerpos. Y bueno, también pueden tener como referencia un tercer cuerpo, o sea, lo que está observando un man con respecto a otro man, por ejemplo, porque eso ahí también se hace complicado. Es que tienes aquí a Juan, tienes acá a Pedro y tienes acá a Mauricio. Entonces, ¿cuál sería la posición de Pedro cuando es observado por Mauricio tomando como referencia a Juan? Entonces tengo que, esta de aquí sería la posición de Mauricio con respecto de Juan. Esto de acá sería la posición de Pedro con respecto de Juan. Y esto de acá sería la posición de Mauricio con respecto de Pedro. Si nos damos cuenta, entonces tengo que la posición de Mauricio con respecto de Juan es igual a la suma de estos otros dos. La posición de Pedro con respecto de Juan más la posición de Mauricio con respecto de Pedro. Derivamos y obtenemos cuántas serían las velocidades relativas y aceleraciones relativas entre todos ellos. Y bueno, ese ahí creo que es lo más básico y lo suficiente para entender el concepto de posición y movimiento relativo entre 2, 3 cuerpos, como estamos viendo. ¿Ya? Entonces hasta ahí este video y de allí seguimos con leyes de Newton. Gracias.